Cuando mi marido me pegó, mis padres vieron el moretón, no dijeron nada, y se marcharon. Él sonrió desde su sillón, cerveza en mano. ¿Qué familia tan educada tienes? Pero 30 minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, yo me puse de pie. Y él cayó de rodillas. Hola, soy Melis. Me golpeó lo suficientemente fuerte como para dejarme una marca debajo del ojo. ¿Y mis padres? Lo vieron. Me miraron directamente, y luego se dieron la vuelta. Él se rió desde el sillón y dijo, ¿qué familia tan educada tienes? Esa noche, me senté sola, silenciosa, pequeña, magullada. Pero encendí una vela. Y 30 minutos después, cuando la cerradura hizo clic de nuevo, la que se quedó abajo no fui yo. Antes de empezar, dime, ¿alguna vez has guardado silencio para mantener la paz, solo para darte cuenta de que te costó todo? Deja un comentario. ¿Qué hora es donde estás? ¿Y tú también te habrías levantado? En el momento en que escuché el golpe, mi cuerpo se tensó. No por miedo, por costumbre. Todavía estaba sentada en el sofá, una toalla húmeda presionada debajo de mi ojo izquierdo, la piel sensible y enojada. No había llorado, ni una sola vez. Llorar hace que el dolor resuene más fuerte en tu pecho. El silencio, al menos el silencio, lo envuelve bien apretado. La puerta se abrió antes de que pudiera levantarme. Mis padres entraron como siempre. Sin avisar, solo el sonido de las bolsas de la compra crujiendo y el olor familiar del suavizante de telas y el jabón que habían usado durante décadas. Me giré ligeramente para encararlos. Eso fue todo. Mi madre se detuvo a medio paso. Sus manos, todavía sujetando una bolsa de plástico de la compra, empezaron a temblar. Los ojos de mi padre se entrecerraron, no por sorpresa, sino por cálculo. Estaba midiendo algo, aunque no podía decir si era a mí o el moretón que florecía en mi pómulo. Nadie dijo una palabra. Detrás de mí, el zumbido bajo de la televisión llenaba el aire. Algo olvidable, una repetición de una comedia con risas enlatadas. Chocaba contra el espeso silencio que ahora se asentaba en la habitación como humo. Y entonces, como un reloj, Coulter emergió del pasillo, sin camisa, sosteniendo una cerveza medio vacía. Se apoyó en el marco de la puerta y sonrió con desdén. Bueno, mira quién está de vuelta, la educada familia. Ni siquiera se molestó en fingir. No ocultó la suficiencia, el brillo de control en su voz. Mi padre dio un asentimiento rígido. Mi madre desvió la mirada. Ambos entraron en la cocina, colocaron las bolsas de la compra suavemente sobre la encimera, como si estuvieran montando una foto para una revista. No me moví. No me sobresalté. Y luego salieron. Ni una palabra. La puerta hizo clic suavemente detrás de ellos, más como una exhalación que como un adiós. El reloj tic-tacó ruidosamente después de eso. O tal vez solo lo sentí así. Coulter eructó detrás de mí y se dejó caer en el sillón reclinable como un hombre que no tenía nada más que demostrar. La silla crujió bajo su peso. No me giré para mirarlo. Ya sabía lo que vería. Su estómago subiendo y bajando con cada respiración lenta. Sus párpados pesados. La satisfacción petulante aún curvándose en las comisuras de su boca. Mis dedos tocaron el moretón de nuevo. Esta vez no para calmar, sino para recordar. La verdad es que no había empezado hoy. Nunca empieza. 2 horas antes, finalmente lo había dicho en voz alta. Deja de tratarme como si fuera algo que compraste en una tienda de descuento, espeté. Coulter estaba a medio beber su cerveza, de pie en la cocina. Ni siquiera se sobresaltó. Simplemente me miró como si estuviera interrumpiendo su programa. ¿Terminaste?, preguntó, con la voz sin inflexiones. Lo digo en serio. Eso fue todo. La bofetada llegó tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. Me zumbó el oído. Tropecé, caí con fuerza contra el borde de la encimera. El aire salió de mis pulmones en un solo jadeo. Parpadeé mirándolo, y él se disculpó. Así, sin más. Con la mano extendida, la voz suavizada. Cariño, vamos. Siempre presionas. Siempre tienes que hacer de esto un problema.
No recuerdo haber asentido, pero sé que no discutí. De vuelta en la sala de estar, el sillón reclinable silbó mientras cambiaba de peso, ya cayendo en una siesta como si nada hubiera pasado. La botella de cerveza se inclinó contra su pecho, equilibrada allí por costumbre. La habitación olía a lúpulo barato y a cualquier colonia que él pensara que todavía funcionaba. Me levanté lentamente, fui al baño, me limpié la sangre del labio con papel higiénico. Ni siquiera me sobresalté cuando el papel volvió rojo. Me miré en el espejo durante un buen rato. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, pero no estaba rota. No les importó. No le importó a él. Pero existo, dije en voz alta. Mi voz no tembló. Alcancé mi teléfono, abrí una conversación de mensaje etiquetada solo con una inicial, escribí estoy lista, luego la borré, luego la escribí de nuevo. ¿Enviado? No busqué una respuesta. No la necesitaba. De vuelta en la sala de estar, el cielo se había oscurecido. Una brisa fría se deslizó bajo el cristal de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran como si algo estuviera respirando justo afuera. Pasaron 30 minutos, el tipo de 30 minutos en los que el aire se espesa y tu mente se agudiza. Y entonces, clic, la puerta principal. Coulton se revolvió, gruñó, no se levantó. Yo me levanté en silencio, caminé hacia la puerta y la abrí. Rachel estaba allí. Sin abrigo, solo un jersey grueso y jeans. Llevaba una bolsa de lona negra lisa en una mano, una carpeta marrón bajo el brazo. Tenía el pelo recogido, la cara limpia, tranquila. Pero sus ojos estaban fijos en los míos como si hubiéramos esperado este momento toda nuestra vida. No dijo hola, no sonrió. Simplemente entró y me miró primero a mí, luego al moretón, luego a Coulton. Asentí muy levemente. Dejó la bolsa de lona en el suelo suavemente, la carpeta al lado. Sin palabras. Caminé hacia la cocina. El suelo crujió bajo mis pies descalzos. Cogí un pequeño sobre negro del cajón. El tipo que guardas para cartas que no necesitan sellos. Coulton se removió de nuevo, murmuró algo, abrió un ojo. Puse el sobre junto a su cerveza. Entrecerró los ojos. ¿Qué diablos es eso?, masculló. Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez en todo el día, no bajé la mirada. No me eché atrás. No te preocupes, dije suavemente. No es veneno. Hice una pausa. Pero podría matar otra cosa. Parpadeó, confundido, alcanzó perezosamente el sobre pero falló. Me di la vuelta, caminé por el pasillo. La alfombra amortiguó mis pasos. Rachel me siguió en silencio, la bolsa de lona ahora colgada del hombro. La puerta del dormitorio se cerró detrás de mí con un clic, y dejé que el silencio dijera el resto. No cerré la puerta del dormitorio de golpe. Ni siquiera dejé que se cerrara con un clic. La cerré suavemente detrás de mí, como si estuviera acostando a un bebé. Rachel ya estaba abriendo la cremallera de la bolsa de lona antes de que me diera la vuelta. La habitación olía a limpiador de limón y a un leve miedo. No el mío, el suyo. Todavía se aferraba a las paredes a pesar de que él no había puesto un pie aquí en semanas. Rachel colocó la carpeta sobre la cama, justo al lado de un cambio de ropa bien enrollado, un cepillo de dientes nuevo todavía en su envoltorio, y un cuaderno de cuero negro con pestañas asomando. Me miré en el espejo sobre el tocador. La hinchazón había bajado de mi ojo, acumulándose en un moretón apagado en mi pómulo. Presioné 2 dedos sobre él, no para calmarlo, sino para recordarme que era real. Él había hecho eso, y mis padres lo habían visto, me habían visto, y se habían marchado. Rachel sacó una grabadora del tamaño de una barra de labios. Pilas nuevas, dijo en voz baja. Luego me entregó la carpeta. Me senté en el borde de la cama y la abrí. Cada página me era familiar. Cada línea era algo con lo que había vivido en silencio. Un poder notarial que me otorgaba el control exclusivo sobre las cuentas compartidas. Capturas de pantalla de las transferencias en línea de Coulton. Mi dinero, retirado sin consentimiento, canalizado a alguna aplicación de póker con dados de dibujos animados. Informes de incidentes que había escrito pero nunca me atreví a presentar. 1 de enero, otro de junio,
un tercero de la semana pasada. Cada uno marcado con el mismo bolígrafo rojo que Rachel guardaba en su bolso. Y luego, al fondo, un contrato de arrendamiento. Un pequeño apartamento, a 12 millas al sur, a su nombre pero firmado por mí. Pagué los 2 primeros meses, dijo Rachel. No me debes nada. Quiero que sepas eso. No respondí. No lloré. Simplemente pasé a la última página, luego cerré la carpeta y la dejé plana sobre la cama. Hace 2 semanas, nos habíamos sentado en la biblioteca pública, fingiendo hojear libros de cocina mientras ella susurraba, no necesitas estas cosas para creerte a ti misma, pero el tribunal sí. Su abogado lo hará. Le pregunté entonces por qué estaba haciendo todo esto, por qué estaba arriesgando algo, y me miró como si fuera lenta. Porque nadie más lo está haciendo. ¿Por qué te creo? ¿Y por qué no voy a dejarte aquí para que te pudras mientras ellos lo llaman matrimonio? Esa noche, no dormí. Simplemente miré el techo y finalmente creí algo que no me había permitido creer en años, le importaba a alguien. Rachel tocó su teléfono. Tenemos una ventana. Después de eso, vigilará cada puerta, cada mensaje, cada ruido. Asentí. Ya ha perdido el control. Simplemente todavía no lo sabe. Su mano desapareció en el bolsillo lateral de la bolsa de lona y salió con un teléfono con tapa. Sin aplicaciones, sin rastreo, solo números y llamadas. Me lo entregó. Si se entera, susurró, dará la vuelta a esta casa. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono. Entonces será mejor que nos movamos antes de que el sofá deje de roncar. Lo dije medio en broma, pero como si fuera una señal, escuché el crujido de madera justo fuera de la puerta, el leve arrastrar de pies y el tintineo de cristal contra cristal. El sillón reclinable lo había traicionado. Luego silencio. Luego pasos. Coulton se movía de nuevo. Abrí la puerta lo justo para oír. La habitación delantera estaba en silencio, pero podía sentir el cambio, la quietud antes de que algo se rompiera. El sobre que había dejado junto a su cerveza probablemente ya estaba abierto. Podía imaginar su cara al ver el estado de cuenta. Los círculos rojos que Rachel había dibujado. Los números que no mentían, los retiros, las fechas, la pequeña nota adhesiva amarilla que había puesto abajo. Querrás un abogado, no una cerveza. Rachel asintió hacia el pasillo. Antes de que pudiera decir más, lo oímos. Pasos pesados que se dirigían hacia el dormitorio. Pero no esperé. Abrí la puerta yo misma y salí al pasillo justo cuando él levantaba el puño para llamar. Se quedó inmóvil a mitad de movimiento, sorprendido. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas afiladas. Sus labios se entreabrieron como si estuviera a punto de ladrar algo, pero nada salió. Levanté mi teléfono. ¿Ese sobre? Eso es el principio, no el fin. Parpadeó, confundido, luego enojado. Extendió la mano y me agarró la muñeca. No con fuerza, pero lo suficientemente firme como para intentar controlarme. Esta vez no vi miedo en él. Era pánico, manchado de culpa. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Rachel salió detrás de mí, con su propio teléfono ya grabando. Suéltala, dijo con frialdad. Esto ya está en vivo. Coulton soltó mi muñeca como si le quemara. Dio un paso atrás, con los ojos moviéndose entre nosotras, buscando un punto de apoyo que ya no existía. Di un paso adelante, con los hombros cuadrados, la cara tranquila. Sonríe, Coulton, dije con calma. Finalmente estás en cámara. No se movió. No habló. No parpadeó. ¿Y ese silencio? Era más fuerte que la bofetada. Su cara se crispó cuando lo dije. Ni un parpadeo, ni una palabra, solo un parpadeo. Como un cable en su cerebro que se cortocircuitó por una fracción de segundo. Luego llegó el sonido. No un puñetazo esta vez, sino algo más fuerte, desesperado, revuelto. Me tendiste una trampa. Lo ladró como un hombre que intenta espantar el humo, dándose cuenta demasiado tarde de que el fuego ya estaba bajo sus pies. Arrastraste a tu amiga a nuestro matrimonio. Su pecho subió y bajó demasiado rápido. Su voz se quebró, parte rabia, parte incredulidad.
Estás intentando arruinarme. No me moví. No me sobresalté. Simplemente miré. Rachel mantuvo su teléfono quieto, ligeramente inclinado hacia un lado, la otra mano cerrada alrededor de la correa de su bolsa de lona. Ella tampoco habló. Ni consuelo, ni advertencia, solo presencia. Coulton daba vueltas como un perro enjaulado. Esto es una trampa. Lo sabes, ¿verdad? No puedes simplemente tenderle una trampa a alguien y grabarlo así. Su voz tenía ese borde alto y quebradizo ahora, el tipo que aparecía cuando se sentía acorralado pero pensaba que aún podía salir mintiendo. Señaló con un dedo hacia la cocina. Trajiste a una testigo a nuestra casa para provocarme. Finalmente hablé, tranquila y con serenidad. No traje una testigo. Traje protección. Su mandíbula se crispó de nuevo. Juro por Dios, Mace, que llamaré yo mismo a la policía. Les diré que has perdido la cabeza. Que eres violenta, inestable. Entraste en mi correo electrónico. Me has estado espiando. Incliné la cabeza. Bien. Parpadeó. ¿Qué? Caminé hacia la mesa de café, tranquila, sin prisa, y cogí el sobre de Manila que había puesto antes. Se lo entregué como una camarera con la cuenta. Ya los he llamado. Querrás estar preparado cuando llamen. En eso es en lo que están entrando. Abrió la solapa y se quedó inmóvil. Dentro había un paquete grapado, fechas, notas médicas, fotografías, una copia impresa de la solicitud de orden de alejamiento que Rachel y yo estábamos presentando al amanecer. En la parte superior, petición de emergencia, preocupación por seguridad doméstica. El silencio que siguió no fue paz. Fue peso. El peso de la verdad golpeando a un hombre acostumbrado a lanzar puñetazos y marcharse sin consecuencias. Escaneó la página. Una mano cayó a su lado, la otra se apretó en el papel. Por una vez, se quedó sin palabras. Di un paso atrás lento, no por miedo, simplemente para dar espacio a la escena para respirar. Y en esa respiración, mi mente se fue hacia atrás. Hace 2 meses, había empezado a escribirlo todo. No porque planeara esto, no lo había hecho. Simplemente estaba cansada de dudar de mi propia memoria. Estuvo la mañana en que me desperté con un moretón detrás de la oreja y sin recordar cómo llegó allí. Así que tomé una foto, la subí a una carpeta privada que había creado bajo un nombre falso en la nube, Riverton Books, por si acaso. Luego estuvo la noche en que me encerré en el baño, temblando mientras Coulton golpeaba la puerta. Anoté lo que había dicho. Cada palabra. Se la envié a Rachel sin siquiera saber por qué. Ella respondió 2 horas después, sigue documentando. Te creo. Esas 4 palabras pesaron más que cualquier bofetada que él me hubiera dado. Más tarde, conseguí que una amiga enfermera notariara la visita a urgencias donde dije que me había resbalado en el garaje. No hizo preguntas, solo me abrazó un poco más de lo habitual. Y luego estuvieron las grabaciones, las tranquilas, como el mensaje de voz que dejó la semana pasada cuando había estado bebiendo. Nadie te cree de todos modos, Miss. Soy yo quien tiene un trabajo. Soy yo quien se encarga de las cosas. Tú solo estás aquí. No eres nada. Esa voz, plana y cruel, era ahora mi red de seguridad. De vuelta en la sala de estar, Coulton lo intentó de nuevo. ¿Sabes qué? La gente va a pensar que tú eres la obsesionada. Tú eres la inestable. Le diré a todo el mundo que me estaba rastreando. Eres paranoica. No respondí con palabras. Abrí la aplicación de grabadora en mi teléfono, subí el volumen y le di a reproducir. Su voz llenó el aire como humo que se filtraba por debajo de una puerta. Eres tan estúpida que duele. Crees que importas, pero eres propiedad. No eres más que una carga con la que estoy atrapado. Rachel no parpadeó, solo lo miró, con una expresión ilegible. Se sobresaltó, su cara se quedó sin color. Parecía más pequeño, más débil, como un niño atrapado robando pero todavía pensando que podía culpar a alguien más. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo de la nevera y la parte final de su propia voz resonando desde el altavoz. Luego vino el leve parpadeo de luz rojo-azul a través de las persianas.
Coulten se giró hacia la ventana. No lo hiciste. ¿Realmente los llamaste? No miré. No lo necesitaba. Camí lentamente hacia la puerta principal. Mi mano encontró el pomo de la puerta. Hice una pausa, respiré. Luego dije, casi con amabilidad, vamos a ver si todavía sonríes en una foto de ficha policial. El golpe no fue fuerte, pero la voz de Coulten detrás de él se rompió como cristal, en pánico, elevándose con ese borde agudo que había oído demasiadas veces antes. Me está tendiendo una trampa. No crean una palabra. Tiene a su amiga escondida en la cocina con una cámara. Para cuando los dos agentes aparecieron, sus linternas parpadeando por el pasillo, Coulten ya se había retirado hacia la escalera, las manos levantadas en un gesto de inocencia tan ensayado que casi podía ver las indicaciones detrás de sus ojos. Me emboscó, dijo rápidamente. Es inestable. Ha estado actuando de forma extraña durante semanas. Está intentando arruinar mi vida. No respondí. En cambio, me aparté y señalé hacia la mesa de la cocina, donde había ordenado cuidadosamente las carpetas, con pestañas, fechas y firmas. El USB que Rachel me entregó aterrizó en la palma del agente con un suave clic. Querrá empezar por la línea de tiempo, dije. Uno de los agentes, un hombre joven con el pelo corto y afilado y una mandíbula marcada, abrió el archivo superior. La otra, una mujer, quizás de unos 50 años, miró a Rachel, luego a mí. ¿Hiciste todo esto tú sola?, preguntó, casi como si la sorprendiera. Asentí. Sí, señora. El joven dio un silbido bajo mientras se desplazaba por las imágenes en el USB. ¿Estás? ¿Tienen sello de hora? Sí. ¿Y notariadas? Mi voz se mantuvo serena. Coulten, todavía medio a la sombra de las escaleras, se rió. Era una risa quebradiza, hueca. ¡Guau! Esto es una locura. Está montando toda una producción. El agente lo ignoró y siguió desplazándose. Le pidieron que se sentara. Como no lo hizo, el más joven desenganchó silenciosamente su radio y masculló un código que no entendí, pero que hizo que los hombros de Coulten cayeran. Lentamente, se sentó. Para cuando el sol se asomó por la línea de árboles detrás de nuestra casa, estábamos en 2 coches patrulla separados, dirigiéndonos a la comisaría. Viajé con la agente mayor, su placa decía Brenley, el cuero del asiento trasero frío a través de mis jeans. En la estación, Rachel y yo fuimos separadas. Ella me lanzó una mirada tranquila antes de que la llevaran por otro pasillo. A mí me condujeron a una sala de entrevistas de color verde pálido sin ventanas, solo una mesa, 2 sillas y una cámara zumbando suavemente en la esquina. La agente Brenley regresó sola y cerró la puerta suavemente detrás de ella. «Sabes», dijo, sacando un cuaderno, «es raro ver a alguien venir tan preparado». No sonreí. No me preparé para luchar. Me preparé para que me creyeran. Asintió lentamente, sus ojos estudiando los míos como si estuviera decidiendo qué tipo de mujer era. Repasamos los archivos. Hizo preguntas. Las respondí sin lágrimas. Ya había llorado en cada habitación de esa casa. No me quedaban más para la estación. Al otro lado del pasillo, podía oír la voz de Coulten. Alta, agresiva, familiar. Cuando la agente Brenley se disculpó, un hombre con un traje gris entró en la habitación de enfrente, el abogado de Coulten. Había llegado demasiado rápido, lo que significaba que estaba de guardia. Probablemente enviado por el padre de Coulten, un juez jubilado en el condado de Forsyth. El cambio de energía fue inmediato. Cuando Brenley regresó, su actitud se había enfriado. Las preguntas se volvieron más incisivas. Menos sobre lo que sucedió, más sobre por qué me lo había guardado tanto tiempo. Así que, dijo, golpeando el David, no acudiste a la policía hasta hoy. ¿Por qué ahora? No esperé, dije en voz baja, buscando en la carpeta un último documento. Documenté y advertí a alguien hace meses. Deslicé el David por la mesa. Estaba firmado por mi terapeuta, con fecha de 6 meses atrás. En él, ella notaba el riesgo de escalada, nombrando específicamente a Coulten. El último párrafo decía, la cliente muestra un miedo razonable por su seguridad en el hogar conyugal.
Si los incidentes escalan, se le recomienda tomar medidas de protección legal de inmediato. Brenley lo leyó 2 veces. Aún así, hizo la pregunta que más temía. ¿Estás segura de que no solo estás tratando de sacar ventaja en un divorcio? ¿Reparto de bienes? ¿Influencia en la custodia? Por un segundo, mis manos sí temblaron, pero las junté con fuerza en mi regazo. Sabía cómo me veía, tranquila, con los ojos secos, la espalda demasiado recta, no lo suficientemente rota como para parecer real. Respondí con sencillez. Si hubiera esperado a que las cosas empeoraran, alguien me habría culpado por no haber venido antes. Si vengo ahora, dicen que estoy calculando. Así que me preparé, porque sabía que nadie me daría el beneficio de la duda. No respondió, solo anotó algo. Mi mente se desvió por un momento a una noche de hace 3 meses en el consultorio de mi terapeuta. La habitación iluminada suave y cálidamente mientras el mundo exterior se sentía más frío que el hueso. Le había preguntado, casi susurrando, si me voy, y nadie me ayuda, y él me mata de todos modos, dirán que estaba loca por quedarme. Ella dejó su bolígrafo entonces, me miró. Entonces no te vayas de una manera que puedan olvidar. Esa noche, empecé a planificar, no para castigar a Coulton, sino para asegurarme de vivir. De vuelta en la habitación, la agente Brenley se levantó y dijo que regresaría en unos minutos. Esperé, conté el lento tic-tac del reloj de pared. Cuando regresó, exhaló primero, un suspiro audible, como si no quisiera decir lo que venía después. Lo vamos a retener por 24 horas, dijo. Después de eso, se complica más. Asentí. Me entregó un portapapeles con mis documentos de orden de alejamiento. Firmé sin dudarlo. Sin ceremonia, sin alivio, solo pasos, uno tras otro. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris azul descolorido. El frío de la mañana me mordía la piel, pero no temblé. Rachel me encontró al pie de las escaleras de la estación. Sus ojos buscaron los míos. ¿Escucharon? Asentí, luego me giré hacia el estacionamiento donde estaba mi coche. Eso, susurré para mí misma mientras me deslizaba en el asiento del conductor, fue la parte fácil. Porque la parte difícil fue contarle a mi madre lo que sucedió y escucharla no decir nada. El silencio en el coche de regreso al alquiler era más denso que cualquier cosa que la comisaría hubiera ofrecido. No pesado como el miedo, simplemente esperado. Como si el aire a nuestro alrededor también estuviera cansado. Rachel aparcó a lo largo de la acera frente a la modesta unidad que había alquilado con poca antelación. El tipo de lugar en el que no planeas quedarte mucho tiempo. Paredes delgadas, todo beige. El tipo de cocina que te hacía buscar menús para llevar sin siquiera abrir la nevera. Giré la llave. La puerta hizo clic. Y ese sonido, tan pequeño, fue la primera respiración real que había tomado en todo el día. Entramos. Rachel me ayudó a llevar las últimas bolsas. Ninguna de las dos dijo mucho. Había estado a mi lado desde el amanecer, a través del informe, el procesamiento, la burocracia sin emociones de todo. Ahora estábamos aquí, 2 mujeres en una habitación llena de muebles ajenos. Desdobló la manta extra sobre el sofá desgastado. ¿Quieres que me quede? Negué con la cabeza. Necesito hacer esto sola. Ella asintió como si entendiera. Quizás lo hizo. Quizás sabía que esta parte no se trataba de seguridad o comodidad, sino de otra cosa, algo que tenía que enfrentar con mi propia voz. Después de que se fue, me quedé en medio de ese apartamento, sin saber qué hacer con mis manos. Sentía como si todavía estuvieran sosteniendo algo. Quizás miedo, quizás memoria. Me senté a la pequeña mesa de la cocina, de esas con chapa de plástico que se pela en los bordes. Busqué mi teléfono. Mi pulgar se cernió sobre su nombre. Mamá. Siempre se guardaba así. No madre, no Janie, no hogar, solo mamá. Lo toqué. Sonó. Y mi corazón no se aceleró como solía hacerlo cuando estaba en problemas de niña. No latía con fuerza como cuando Coulton solía gritar. Simplemente dolía. Una especie de anhelo profundo y hueco que había vivido en mí durante décadas. Ella contestó. Miss. Su voz era cautelosa. No preocupada, no cálida,
simplemente serena. Solo quería que supieras, dije. Ha sido arrestado. Pausa. ¿Por qué? Tragué. Por lo que me ha hecho. No dijo nada. Seguí hablando. No porque quisiera, sino porque necesitaba oírlo decir en voz alta a alguien que me conocía antes de que yo conociera el miedo. Los moretones, las visitas al hospital, el dinero que se llevó, los gritos. Pensé que quizás viste algo. Pensé que quizás volverías. Otra larga pausa. El matrimonio no es perfecto, Miss. Pero airear tus problemas así, te criamos más fuerte que eso. Mis dedos se apretaron alrededor del borde de la mesa. Eso fue todo. Esa fue su respuesta. No lloré. No grité. Ni siquiera sentí el escozor en mi pecho hasta varios segundos después, porque ese fue el momento en que me di cuenta de que había estado albergando la esperanza equivocada. Dejé el teléfono, no colgué, simplemente lo dejé sobre la mesa, su voz aún zumbando de fondo, luego desvaneciéndose, luego desapareciendo. Abrí mi diario, el que Rachel me dio hace meses, cuando empezó a notar la quietud en mis ojos. Escribí lentamente, hoy enterré la última ilusión. No necesito que ella entienda. Solo necesito dejar de necesitarla. Cerré el diario. Al otro lado de la habitación, el sobre, asomaba de mi bolso. El que había llevado a la comisaría, lleno de registros, fotos, declaraciones. El que nunca pensé que usaría. Saqué una carpeta limpia del cajón y metí el sobre dentro. Luego lo etiqueté con un marcador negro, cierre. El sol ya se había puesto. Las sombras se alargaron sobre la alfombra, el tipo de luz que hace que todo parezca más tranquilo de lo que se siente. Hice té, algo caliente para sostener, no para beber. Me recosté en el sofá, dejando que el vapor subiera y se rizara en el aire. Mi cuerpo todavía recordaba dónde habían estado todos los moretones, pero ya no me sobresaltaba. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. No con brusquedad, solo 2 golpes secos. Me levanté, abrí la puerta. Rachel. Tenía la cara pálida, los ojos muy abiertos. No por miedo, por incredulidad. Tienes que ver esto. Pasó a mi lado y cogió el mando de la mesa de centro, encendiendo la pequeña televisión montada sobre la encimera. Un noticiero local. Ahí estaba. Coulter. Con una camisa abotonada. Ni siquiera arrugada. Como si nada hubiera pasado. Su abogado estaba a un lado, asintiendo mientras hablaba. Nunca quise hacer daño a nadie, dijo Coulter al micrófono. Mi esposa está luchando emocionalmente. Ha sido un momento difícil. Solo quiero que reciba la ayuda que necesita. ¿Ayuda? Rachel me miró. No parpadeé. Simplemente miré. Él sonrió a la cámara, y algo dentro de mí dejó de temblar. Regresé a la mesa, abrí mi portátil, me senté. Rachel inclinó la cabeza. ¿Qué estás? No respondí. Abrí un documento en blanco. Y empecé a escribir. Una carta. No a la policía, no a un juez, sino a alguien que realmente tenía poder, alguien con alcance, con plataforma. Alguien que, una vez que viera lo que yo tenía, no podría dejar de verlo. Cuando terminé, la leí una vez, solo una vez. Luego le di a enviar. Porque esa noche no lloré. Redacté una carta y se la envié a alguien que tenía mucho más alcance que un policía local. Para cuando las luces de la calle se desvanecieron en el gris temprano, todavía estaba despierta. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido ocasional de la nevera. Mi cuerpo no había pedido dormir. Había pedido la verdad, y se la di. Ahora estaba sentada en el pequeño mostrador de la cocina, encorvada sobre mi portátil, la pantalla atenuada pero viva. Sorbe de una taza de café astillada que se había enfriado horas antes. Mis manos no temblaban. No por miedo. Ya no. Ya no me escondía. El correo electrónico estaba abierto. Dirigido a Lisa Carrington, una periodista con la que nunca había hablado, pero a la que llevaba semanas observando. Su cara apareció en mi pantalla una noche de insomnio, informando sobre una mujer que expuso a su marido, un senador estatal, y sobrevivió.
No solo al escándalo, sino a la vergüenza. Su historia reescribió la ley estatal. Esa noche, había guardado el nombre de Alisa en mis favoritos. Ahora escribí debajo: querida Alisa, no sé si me creerás, pero te daré todas las razones para que lo hagas. Adjunté todo. Las copias de las transferencias de dinero que Coulter hizo a mi nombre, los archivos de audio que había grabado meses atrás, cuando mis instintos aún susurraban: no estás a salvo. Las fotos que tomé, el primer moretón, los recibos, las conversaciones de texto con sus amenazas escondidas entre líneas casuales. Incluí una cronología completa, la declaración policial, mi nombre. Y luego escribí una última frase y la releí 2 veces antes de enviar: si desaparezco, esta es mi voz. Publica esto de todos modos. Le di a enviar. Cerré la portátil y me recosté en la silla, mirando por la pequeña ventana de la cocina. El cielo estaba cambiando de acero a melocotón pálido. En algún lugar de la manzana, alguien estaba arrastrando cubos de basura a la acera. La vida afuera no había cambiado. Pero algo en mí sí. No había llorado anoche, y no iba a hacerlo ahora. Pero mi respiración se volvió más profunda, más lenta, como si finalmente hubiera exhalado algo que había contenido durante demasiado tiempo. Me levanté y caminé hacia el baño, encendí la luz, me enfrenté al espejo. El moretón debajo de mi ojo izquierdo había empezado a ponerse amarillo. Parecía fruta vieja. Y por un momento, levanté la mano y lo acaricié suavemente con la punta del dedo. Ya no eres mi vergüenza, susurré. No sonaba poderoso, pero sonaba honesto. Mi teléfono zumbó en la encimera. Una notificación de correo electrónico. Corrí y lo abrí. De Alisa Carrington. Asunto: envío de historia. Cuerpo: esto no se enterrará. Te llamaré en 1 hora. Fue entonces cuando me permití sonreír, solo un poco. Dejé el café y me lavé la cara con agua fría, luego volví al portátil para esperar. No me pasé. No me cuestioné. Simplemente me senté allí, con el corazón firme. 45 minutos después, llegó el enlace de Zoom. Hice clic. Apareció su cara. Ojos afilados, sin maquillaje. Parecía que no había dormido, pero también parecía alguien que no perdía el tiempo. Miss, dijo. Gracias por confiar en mí. No estaba segura de si debía, respondí, honesta. Bien. No deberías confiar fácilmente, dijo. Pero confiaste inteligentemente. Verificó todo. Cada documento, cada sello de tiempo, cada archivo de voz. No me apresuró, no me mimó. Simplemente escuchó y verificó. Se sintió menos como una entrevista y más como pasar un testigo a alguien listo para sprintar. Pero nada me preparó para lo que dijo después. No eres la única. Parpadeé. ¿Qué? Hay otra mujer. Estado diferente, mismo hombre, nombre diferente, pero mismo patrón. Las conectaré si quieres. Se me cayó el estómago. ¿Coulter? Ya había hecho esto antes. Otra mujer se había sentado alguna vez donde yo me sentaba, contado la misma historia a una pared de silencio. Y ahora ambas estábamos saliendo a la superficie, jadeando, quizás finalmente siendo escuchadas. Asentí lentamente. Sí, por favor. Terminamos la llamada, y ella prometió publicar para el lunes. Cerré mi portátil. Mi mano se cernió por un segundo antes de dejar que la pantalla se cerrara con un suave clic. Justo cuando estaba a punto de levantarme, el teléfono con tapa que guardaba para emergencias zumbó a mi lado. Un mensaje de texto iluminó la pantalla de un número desconocido. Has cometido un error. Arréglalo o lo haré yo. Me quedé mirando el mensaje. No me moví. No me sobresalté. Luego dije en voz alta: a nadie, no. Acabo de corregir uno. Dejé el teléfono en la encimera. No iba a vivir con miedo a él. Porque por primera vez en mucho tiempo, mi voz no estaba sola. Y para el domingo, no me escondía. Me estaba preparando. Y no era la única que estaba construyendo una tormenta. Y para el domingo, no me escondía. Me estaba preparando.
Y no era la única que estaba construyendo una tormenta. Me abroché la chaqueta contra el frío de la mañana y entré por la puerta lateral del antiguo centro comunitario junto a Mason Street. Todavía olía a polvo de tiza y café quemado de las reuniones de alcohólicos anónimos que usaban el espacio por la noche. Pasé una pared llena de folletos, talleres de defensa personal, círculos de duelo, grupos de apoyo a inmigrantes, y encontré la sala que Alisa había reservado para nosotros. Las sillas plegables crujieron al sentarme. Al otro lado de la mesa laminada astillada, dos mujeres levantaron la vista. Dana y Alana, ambas mayores que yo por unos años, ambas con rostros que llevaban más que maquillaje. Nos saludamos, no como supervivientes, sino como estrategas. Eso fue obra de Alisa. Alisa nos había llamado individualmente el viernes. Había dicho, no eres la única. Hay más, y es hora de que os conozcáis. La voz de Dana rompió primero el silencio. No estamos aquí para intercambiar historias de guerra, ¿verdad? No, dije. Estamos aquí para cambiar el patrón. Ella asintió. Sus manos estaban firmes sobre una carpeta gruesa, con las esquinas desgastadas. Manipulación financiera, dijo simplemente. Falsificó mi firma, desvió cuentas comerciales a su nombre, me dejó con el IRS pisándome los talones. Alana añadió, me aisló. Sin crédito a mi nombre. Cuando presenté cargos, dijeron que no parecía lo suficientemente asustada la primera vez. La segunda vez, el fiscal del distrito lo archivó en interés de preservar la estabilidad familiar. Me incliné hacia adelante. Lo que tenemos ahora no son solo historias. Son pruebas. Alana deslizó una memoria USB. Dana desdobló impresiones y hojas de cálculo. Abrí mi portátil y abrí la unidad compartida que Alisa había configurado, segura, encriptada y con un nombre de señuelo. Cada una subió su documentación, extractos bancarios, registros hospitalarios, mensajes de texto, fotos, despidos policiales. Cada vez que el sistema miraba para otro lado, guardábamos el momento. Esa tarde, lanzamos algo pequeño pero sólido, un sitio web privado. Solo una única página de inicio con 3 nombres, 3 testimonios y una declaración, no estamos pidiendo justicia. Les estamos mostrando la prueba que se negaron a ver. Mi última subida fue un clip de audio, la voz de Coulton, baja y burlona, aunque grites, nadie te está escuchando. Escribí un subtítulo debajo del archivo de audio, nos escuchamos. Eso fue todo. Sin hashtags, sin drama, solo realidad. Alrededor de las 4 de la tarde, regresé a mi apartamento. El viento había aumentado un poco, como si el propio aire supiera que algo estaba cambiando. Me detuve en el mercado de la esquina, compré un poco de pasta y 2 barritas de limón congeladas. Nunca me habían gustado mucho, pero eran las favoritas de mi madre. Quizás solo necesitaba recordar que alguien solía preocuparse. O quizás me estaba preparando para el tipo de cierre que no encuentras en los tribunales. De vuelta en casa, enchufé mi teléfono y me senté a la mesa de la cocina. Abrí el sitio web de noticias con el que trabajaba Alisa. Un borrador de titular estaba en su carpeta de revisión final, las manos detrás del silencio, 3 mujeres, un hombre y el sistema que lo dejó campar a sus anchas. Las palabras me miraban, como algo sagrado y peligroso a la vez. Apoyé una palma plana contra el tablero de la mesa para afianzarme. Mi otra mano se levantó, casi sin pensar, hacia el moretón que se desvanecía debajo de mi ojo derecho. Todavía estaba allí, tenue y amarillento ahora, pero un recuerdo al fin y al cabo. Susurré, ya no eres la vergüenza. Luego cometí el error de revisar Instagram. Coulton había publicado una foto de nuestro día de bodas. Yo estaba de encaje. El de azul marino. La leyenda decía, nadie la conocía como yo. No me sobresalté. Ni siquiera parpadeé. Me estaba provocando, jugando para su público, familia, amigos, antiguos compañeros de trabajo, mujeres de iglesia que todavía pensaban que era encantador. Quería una reacción. En cambio, le di silencio. Y algo mejor. Busqué mis propias fotos, encontré la que había mantenido guardada en una carpeta en la nube durante años, una foto de cerca de mi pulsera de hospital, la fecha claramente visible. Era de la noche en que me ingresaron después de una caída por las escaleras, un año antes de nuestra boda.
Coulton me había llevado él mismo y le dijo a la enfermera que yo era torpe. Publiqué la foto sin leyenda. Solo la verdad. Sencilla, fea, innegable. Y luego cerré sesión. El viento sacudió los cristales de la ventana alrededor de las 7:30. Preparé la cena, apenas la probé, y me quedé junto a la encimera, mirando el vapor que salía de la olla. No me sentía valiente. Tampoco me sentía enojada. Lo que sentía era algo más estable, algo más pesado. Como el peso de finalmente erguirse después de años de encorvarse para sobrevivir. Antes de ir a la cama, caminé por el apartamento y volví a revisar las cerraduras. Sabía que el artículo estaba programado para publicarse el lunes por la mañana. Sabía que teníamos menos de 24 horas antes de que no fueran solo susurros entre supervivientes. Sería público, y la gente tendría que elegir de qué lado estaba. Justo antes de la medianoche, encendí una vela que no había tocado desde que me mudé. Mi terapeuta me dijo una vez que los rituales importan cuando estás recuperando espacio. Así que me senté tranquilamente en la sala de estar, la vela parpadeando en la esquina, y susurré, no a Dios, sino a mí misma, venga lo que venga, estoy lista. El artículo se publicó a las 7:02 de la mañana. No tuve que desplazarme mucho. La pieza de Alisa estaba fijada en la parte superior de cada página de noticias que abría. Para las 9 de la mañana, mi teléfono vibró con una llamada del abogado de Coulton. Y para las 9:15, llegó otra alerta, esta vez de su firma. Tampoco fueron vagos al respecto. Revisión de terminación iniciada. Confidencialidad levantada. Emitiremos un comunicado público en 1 hora. Esa frase permaneció en mi pantalla mientras estaba descalza en la cocina, una taza de té tibia intacta junto al fregadero. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera reaccionando. Simplemente estaba respirando. No reenvié el correo electrónico. No me apresuré a publicarlo en línea. Simplemente exhalé. El sonido más silencioso que había hecho en toda la mañana, pero el que llevaba más peso. Seguí mi día lo más normal que pude. Doblé la ropa, alimenté al gato, limpié el borde del alféizar de la ventana con la manga donde se había acumulado polvo. De vez en cuando, revisaba mi teléfono, no de forma obsesiva, pero lo suficiente como para observar cómo crecía la corriente digital. Los comentarios inundaban el artículo, algunos elogiando el reportaje de Alisa, otros compartiendo sus propias verdades. Pero fueron los mensajes privados los que me dejaron helada. Uno era de un nombre que no reconocí, una mujer llamada Camille. Ella escribió, leí el artículo. Yo fui una de sus pacientes. Gracias por no quedarte callada. Me senté a la mesa, no porque me sintiera débil, sino porque mis rodillas temblaban de una manera diferente. No miedo. Algo más parecido a la liberación. Al mediodía, apareció otro número en mi pantalla. Otro bufete de abogados. Dudé, pero contesté. M. Mercier. La voz al otro lado de la línea era tranquila, medida, una mujer. Mi nombre es Taran Everett. Soy de la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton. Quería informarle que vamos a reabrir su caso. No respondí de inmediato. Mi mente se quedó en blanco, como si no supiera cómo procesar esa frase. Taran continuó suavemente, lamento que haya tardado tanto. Hubo barreras procesales. Pero ahora que ciertas piezas han salido a la luz públicamente, particularmente el audio, esas barreras ya no se aplican. Podría haber dicho 1000 cosas. Podría haber preguntado por qué tuvo que ser necesario un artículo, una tormenta social, una ola de extraños. Pero no lo hice. En cambio, simplemente dije, gracias por ponerse al día, y ella entendió exactamente lo que quería decir. Programamos una declaración formal para el jueves. Después de colgar, me encontré caminando hacia el dormitorio. La puerta del armario estaba ligeramente abierta. La abrí de par en par y entré, como había hecho meses atrás, cuando mi única forma de verdad era un susurro entre perchas de ropa y silencio. Lo recordaba claramente, el teléfono apretado contra mi pecho, mi voz apenas audible. Estoy grabando esto por si acaso, había dicho ese día. Ese audio ahora estaba incrustado al final del artículo de Alisa. Y ahora, según Taran, también estaba registrado en el archivo oficial del juzgado.
De mi bolsillo, mi teléfono volvió a vibrar. Regresé a la cocina y lo desbloqueé, esperando a medias otro mensaje de apoyo. Pero no era eso. Era Coulten. Acababa de subir un vídeo. Sin ediciones, sin música de fondo, solo su cara. Pelo revuelto, ojos rojos, voz temblorosa. Me están pintando como un monstruo, dijo. Ella está haciendo que parezca que soy una especie de abusador. La amé. Todavía la amo. Pero esto es cruel. Ella no es la mujer que creen que es. Es vengativa. Lo observé en silencio, no porque estuviera sorprendida, sino porque finalmente podía ver a través de la actuación. Solía confundir esa voz, la fragilidad, las grietas, con arrepentimiento. Pero ahora simplemente se sentía como alguien tratando desesperadamente de ponerse una máscara de nuevo incluso después de que ya había caído al suelo. Debajo de su publicación, los comentarios eran una mezcla al principio, pero luego uno despegó. Una mujer respondió, ella no rompió el silencio. Lo sobrevivió. Eso es más fuerte. Fue compartido más de 30.000 veces antes de que terminara la hora. Cerré el vídeo, dejé mi teléfono de nuevo. Era solo media tarde cuando llegó la siguiente notificación, una legal esta vez. Orden de protección ampliada. El acusado debe entregar todas las armas de fuego registradas antes de las 10 de la noche de esta noche. Lo releí una vez, luego de nuevo, lentamente. El sello de tiempo coincidía con la moción. Se le había notificado. Me recosté en mi silla, observando un fino rayo de luz que se extendía por el suelo desde la ventana. Mi té estaba frío. Mi gato estaba acurrucado en el mismo parche de sol que siempre reclamaba. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, el aire a mi alrededor se sentía quieto. Lo dije en voz baja, más a las paredes que a alguien en particular. No hemos terminado, pero ahora tampoco somos invisibles. No había enojo en mi voz. Solo verdad. Y la verdad, cuando finalmente tiene espacio para existir, no necesita gritar. Esa noche, encendí una vela, no por duelo, sino por algo que había olvidado que merecía, paz. Una semana después, mientras el sol se ponía detrás del horizonte de la ciudad, volví a estar frente al juzgado. Los mismos escalones, las mismas puertas amplias. Pero mis rodillas no temblaron esta vez. En mis manos, sostenía una carpeta de manila sellada, el último de los trámites. No pesaba, no en peso, sino en significado. Bien podría haber sido de piedra, mi solicitud para finalizar el divorcio, para que la orden de protección se mantuviera hasta que el juez dictara sentencia. Pero esa no fue la razón por la que vine esta noche. No estaba aquí para presentar papeles. Estaba esperando. Una brisa movió mi abrigo mientras observaba los coches pasar por la carretera. Tráfico vespertino, bocinas bajas, radios, alguna que otra explosión de risa de una cafetería en la acera de enfrente. El juzgado se cernía detrás de mí, silencioso ahora, su último empleado cerrando la entrada lateral. Entonces los faros giraron hacia el estacionamiento. El coche se detuvo, y Rachel salió primero. No saludó con la mano. Simplemente me miró como si ya me hubiera entendido. Dana la siguió, con las mangas del abrigo remangadas, su expresión tranquila pero cansada. Detrás de ella, Alana. No llevaba nada más que una pequeña vela en la mano. Estaba sin encender. No necesitamos palabras. Ya habíamos usado tantas en meses de llamadas nocturnas, confesiones susurradas y bancos de juzgado. Se pararon a mi lado como pilares. Vine aquí sola una vez, murmuré. Me voy con hermanas ahora. Rachel me apretó el brazo. Dana esbozó una media sonrisa. Alana simplemente asintió. El último rayo de sol besó el horizonte en naranja y lavanda. Nos quedamos allí, 4 mujeres, frente a un edificio que una vez hizo eco de silencio. Después de varias horas, me giré, con la carpeta aún en la mano, y entramos juntas. Dentro, el pasillo estaba tenue. Las luces fluorescentes parpadeaban arriba. El empleado de la recepción ni siquiera levantó la vista. Me acerqué, entregué el sobre. Preguntó, ¿presentación final? Asentí. Sí, selló el formulario.
Sin cámaras, sin multitudes, sin abogados, sin Coulten, solo el sonido del papel deslizándose en una bandeja metálica. ¿Algo más?, preguntó. No, eso es todo. El camino de regreso afuera fue tranquilo. Cuando abrí las puertas de cristal, el aire se sintió más fresco, más frío en mi piel, más agudo en mis pulmones. Me quedé allí un momento más, respirando. Al otro lado de la calle, una pareja caminaba brazo a brazo, en plena conversación. Un niño pequeño perseguía una paloma en el césped del juzgado. La vida seguía adelante. Incluso cuando la tuya se sentía pausada, en realidad nunca se detenía. Dana metió la mano en su abrigo y sacó un termo. Té, ofreció. Manzanilla. Acepté un sorbo, todavía caliente, familiar. Recuerdo la primera vez que te llamé, dijo Alana. Sonabas pequeña. No débil, solo escondida. Lo estaba, respondí. Esconderme se sentía más seguro. Hubo una pausa. Luego Rachel añadió, pero aún así contestaste el teléfono. Ese momento se asentó profundamente, porque eso fue, ¿verdad? No grité. No me derrumbé en público. No arrojé nada ni luché contra el delante de testigos. Simplemente contesté el teléfono, susurré, documenté, esperé y luego me moví. Parpadeé y de repente todo estaba allí. El primer moretón que cubrí con maquillaje. Los ojos de mi madre, como bajaron al suelo en lugar de encontrarse con los míos. La voz de Coulten después de la primera disculpa, tú me obligaste a hacer eso. El sonido de una cerradura haciendo clic y nadie regresando. Y finalmente, yo, sola en el armario. Una mano temblando, susurrando en mi teléfono, mi nombre es Miss. Tengo miedo, pero ya no pretendo no tenerlo. Ese clip llegó al artículo y al archivo del juzgado, no porque fuera dramático, sino porque era real. Exhalé lentamente y miré las ventanas del juzgado. Imaginé a alguien detrás del cristal leyendo mi expediente ahora. Quizás un joven abogado, quizás un juez, quizás simplemente otro empleado. Y quizás se detendrían. No por pena, sino porque escucharon a una mujer que no gritó, no actuó, sino que sobrevivió. Me giré hacia las otras. Caminaré a casa. ¿Segura?, preguntó Rachel. Asentí. Necesito el aire. No discutieron. Simplemente me abrazaron, una tras otra. Sin fanfarrias, sin discurso final. Al separarse, Alana puso la vela sin encender en mi mano. Para tu ventana, dijo. Por si alguien sigue ahí fuera esperando creer que las cosas mejoran. Caminé el resto del camino con la vela metida en el bolsillo de mi abrigo. Las calles brillaban con un color ámbar bajo las farolas. Mis pasos se sentían más ligeros, quizás no libres, pero ya no encadenados. Cuando llegué a mi apartamento, abrí la puerta, me quité los zapatos y me moví por las habitaciones sin encender todas las luces como antes. El lugar no era grande, pero era mío, y tranquilo. No el tipo de tranquilidad que esconde moretones, el tipo que te permite exhalar. Me quedé junto a la ventana, la misma por la que había mirado la noche que no volvió a casa y las noches que deseaba que no volviera. Encendí la vela. Su pequeña llama parpadeó suavemente contra el cristal, proyectando la luz justa para que se notara desde la calle. Y luego susurré, no a la habitación, no a él, sino quizás a alguien como yo una vez fui, hay moretones que nadie ve. Hay silencios que cortan más profundo que los puños. Pero también hay algo más. El tipo de curación que no pide permiso. No me moví durante un buen rato, simplemente me quedé mirando la vela quemarse. Y a su luz, no vi lo que había perdido.